rápidamente hacia Brasil. Ataque de manifestantes que vandalizaron el Palacio Presidencial, el Congreso, la Corte Suprema. Habla Lula da Silva, en vivo. Fazer qualquer objeção ao presidente da República eleito. Este genocida não só provocó isso. Allí lo estamos escuchando. Lo escuchamos al presidente Lula da Silva. Momentos de mucha tensión se están viviendo en Brasília. Lá de Miami, onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa, e é muito triste depois da festa democrática do dia 1º. A festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presidencialismo no mundo inteiro. Nunca o povo trabalhador, os catadores de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço de um presidente da República. Pois no dia 1º eles colocaram. Essa gente já estava em Brasília. E essa gente teve medo de descer a Brasília, com medo da multidão que estava lá para a posse. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo, para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou a invasão nos 3 poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele, e tudo isso vai ser apurado, sabe, com muita força e com muita rapidez. Eu quero agradecer a vocês, porque eu vim aqui para outra coisa, e vou deixar aqui depois os meus ministros aqui para falar com vocês. Já conversaram com o Edinho o que o governo federal pode fazer para que a gente possa recuperar, sabe, essa cidade maravilhosa chamada Morada do Sol. Eu quero Edinho, dizer para você que eu vou quarta-feira receber o governador do estado em Brasília. E eu vou falar com ele que agora é a hora da gente provar que o antifederalismo precisa funcionar. A prefeitura vai utilizar o dinheiro que ela pode utilizar, o Estado precisa colocar dinheiro e o governo federal colocar dinheiro, porque o povo de Araraquara paga imposto, e esse imposto vai para São Paulo, vai para o Brasil, e a gente deve devolvê-lo em forma de benefício para recuperar os prejuízos que a natureza causou. E é importante lembrar, quando alguém hoje achar que a questão climática é uma coisa menor, que a questão climática é uma coisa, sabe, de estudante, que é uma coisa de esquerdista, que é uma coisa de Partido Verde, não. A questão climática é uma coisa que está mudando por causa da irresponsabilidade do ser humano. O ser humano é o único animal capaz de destruir as coisas que prejudicam ele mesmo. É por isso que muita gente que estava em Brasília hoje, quem sabe seja garimpeiros, sabe, garimpeiros ilegais, quem sabe sejam madeireiros ilegais. O cidadão não tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos na Amazônia, que é de todos os 215 milhões de brasileiros, cortar para ele ganhar dinheiro. Se ele quer utilizar madeira para ganhar dinheiro, ele que plante, espera ela crescer, e aí corte quantas madeiras ele quiser. Mas ele não pode cortar aquilo que é patrimônio de toda a humanidade e, sobretudo, patrimônio do povo brasileiro. Essa gente estava hoje lá. O agronegócio, sabe, maldoso, aquele agronegócio que quer utilizar agrotóxicos sem nenhum respeito à saúde humana, possivelmente também estava lá. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Por isso, Edinho, eu peço desculpa, querido, de não ter podido fazer o que eu vim fazer aqui, mas os meus 2 ministros vão falar com vocês agora e nós vamos distribuir cópia do decreto para vocês. Eu não sei se já está na internet, que eles podem pegar, vocês podem pegar a cópia do decreto. No mais, gente, obrigado. Eu espero voltar a Araraquara. O Edinho está me devendo aqui há muito tempo um almoço e eu virei cobrar dele esse almoço, tá? Obrigado, gente. O senhor falou que o presidente vai para Brasília agora? Conversou com o governador? Eu estou pensando em voltar. Ele não estava lá. Ele não estava lá. Sabe, o secretário de segurança dele, todo mundo sabe a fama dele de ser conivente com as manifestações. Sabe, então,
A intervenção vai cuidar disso. Tá, gente? Obrigado. Obrigado. Você fica um pouco aí e fala com ele. Tremendo lo que está pasando allí en Brasil. Sebastián. Sí, la verdad que hay que hablar de un Lula que va a buscar quién financió a estos vándalos. Así lo afirmó el actual presidente de Brasil. Recordemos que estos manifestantes invadieron áreas del Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil. Lula también decretó, atención con esto, la intervención del Distrito Federal de Brasilia por la violenta invasión de las sedes de gobierno. El grupo que defiende tesis golpistas superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos de los manifestantes ingresaron a la sede legislativa, como lo estábamos viendo en pantalla. Luego de esto avanzaron hasta la Praça dos Três Poderes, donde se produjo un enfrentamiento y se dirigieron al Palacio de Planalto. Forzaron allí el acceso a una parte del complejo en una de cuyas ventanas colgaron una bandera brasileña. Lula, que desde San Pablo seguía los incidentes en Brasilia, diferentes personalidades de la política que ya se han solidarizado con el máximo mandatario de Brasil y contra su pueblo, ¿no? Porque esto no deja de ser un ataque a las instituciones de Brasil. Por ejemplo, Alberto Fernández, que repudió las violentas manifestaciones, las impactantes imágenes que vamos a estar recorriendo, porque sí, estas cosas ya las hemos visto en otro momento, las hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, ante la victoria, ¿no?, de Joe Biden en la presidencia. Recordamos esos manifestantes que respondían o al menos defendían el gobierno de Donald Trump, y por lo tanto ahora también recalcamos, las fuerzas policiales recuperaron el control de la Corte Suprema. Bueno, eso te iba a recordar, Sebastián, esto es muy similar a la toma del Capitolio allá hace 2 años. Recordemos que nos dejó ver en realidad que la violencia no es el camino. Tal cual. Y acá está sucediendo lo mismo. Una vez más, un Lula, bueno, se lo veía obviamente no muy enojado, muy molesto. Recordemos que acaba de iniciar su presidencia, por lo cual esto no le hace tampoco bien a Brasil, y por eso también decretó esa intervención federal en Brasilia para intentar volver, ¿no?, a reordenar lo que está sucediendo en Brasil. Sí, estos extremistas que estamos viendo son en la mayoría con camisetas amarillas, verdes y bandera de Brasil. También atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa que están brindando la seguridad al Congreso en este momento. También destruyeron barreras de protección, y armados con palos se enfrentaron a los agentes que intentaron contener, que claramente no tuvieron éxito, la entrada de estos manifestantes. Sí, que subieron a las rampas que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de Diputados, del Senado, decíamos recién, los jardines del Planalto, los tribunales, todo en Brasilia. Por eso pedían esta intervención militar. Ellos, ¿no?, los vándalos, los manifestantes, pedían una intervención militar porque no reconocen al presidente, a Luis Ignacio Lula da Silva. Por eso decíamos, una sociedad que viene lamentando esta polarización, esta grieta, y bueno, ahora tal vez unos violentos, ¿no?, que se encargan tal vez de profundizar estas diferencias. Se espera que la situación se normalice allí en Brasil. Sí, que tiene realmente muy poco de una verdadera democracia, ¿no?, todos estos actos de violencia, de represión. ¿Qué dijo ante todo esto el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino? Que no prevalecerá la voluntad de los bolsonaristas radicales que han invadido las sedes del Ejecutivo, del Legislativo y del Tribunal Supremo. En un mensaje de Twitter afirmó que va a haber refuerzos policiales y que las fuerzas que están disponibles están actuando, y allí lo estamos viendo, están actuando en este momento. Este intento absurdo de imponer la voluntad por la fuerza no va a prevalecer. Eso fue lo que dijo el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino. Sebastián. Hablemos sobre esta intervención que decretó el presidente. Regirá hasta el 31 de enero de 2023. La intervención se va a limitar al ámbito de la seguridad pública. También destacar que Lula no estaba justamente en Brasilia, ¿no?, donde se produjo este ataque, sino que él se encontraba en una visita en el interior del estado de Sao Paulo. Desde allí seguía cómo las fuerzas policiales fueron recuperando estas instituciones. Y seguimos
seguimos leyendo y viendo qué dicen, ¿no?, las autoridades de Brasil. El diputado, en este caso bolsonarista, Ricardo Barros, condenó la invasión de los edificios de los tres poderes. Es inaceptable que las manifestaciones se hayan descontrolado. Preocupante confrontación, escribió el diputado bolsonarista. Muy enojado realmente Sí. Lula, que habló de que pagarán los responsables con todo el peso de la ley. Recordamos que es un mandato que comenzó efectivamente el 1 de enero. Hace una semana exactamente Lula asumía con la presidencia de Brasil en un acto multitudinario, con los presidentes también de la región presentes. Y a esto, a una semana, un domingo, solamente ha pasado para que la violencia y estos actos antidemocráticos se hagan presentes en un país, bueno, tan importante, tan cercano a la República Argentina. Y destaco esta frase de Lula, ¿no? Vamos a averiguar quiénes financiaron a estos vándalos. Sí, de hecho, el Ministerio Público Federal brasileño anunció la apertura de una investigación penal por estos actos violentos en las manifestaciones que se han derivado en la ocupación de estas sedes públicas. El fiscal general de la República, Augusto Aras, supervisa y acompaña con preocupación los actos de vandalismo contra edificios públicos que están ocurriendo en Brasilia este domingo. Esto lo informó en un comunicado el Ministerio Público Federal, ¿no? Repercusiones. El secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado de Bolsonaro, fue destituido de su cargo este domingo. ¿Qué dijo el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha? Determiné la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, al mismo tiempo que puse en las calles a todos los cuerpos de seguridad con la determinación de detener y sancionar a los responsables. Ya, Daniela, repercusiones políticas, ¿no?, frente a este hecho que nos impacta, que nos alarma también y que imaginamos tiene en vilo a toda la sociedad brasilera. Por supuesto, realmente es preocupante, las imágenes son de mucha tensión. Allí estamos viendo cómo estos manifestantes están invadiendo el Palacio Presidencial, cómo están rompiendo, hay escenas de vandalismo, realmente, y a solo una semana de la asunción de Lula, ¿no?, en el país. Tremendo. Definió Lula esto como un acto antidemocrático, así lo afirmó, y este es el principal título que nos dejaba el presidente de Brasil, la intervención en Brasilia. Esperemos que también las fuerzas de seguridad puedan controlar todo de la mejor manera, porque acá estamos hablando de un grupo no bien delimitado de violentos, de vándalos, de personas que se están manifestando y que claramente no están respetando lo que fueron unas elecciones, ¿no?, y un resultado electoral. Por eso decimos, ojalá que también las fuerzas de seguridad puedan manejar la situación lo mejor posible, porque estamos viendo cómo los ataques continúan y cómo de alguna manera acá no tiene ningún inocente, ¿no?, que también sufrir Y eso, por esta situación. Claro, y eso es lo más preocupante, ¿no? Tiene así como un sabor a un golpe de Estado, a una cosa así, realmente situaciones muy desagradables, de mucha tensión, mucho vandalismo. Y bueno, y allí vemos lo que dijo Lula, los culpables serán castigados. Y para ello abrió un proceso, ¿no? Sí, y las imágenes que no queremos ver, claramente las imágenes que no queremos ver, queremos que justamente los pueblos puedan empezar a ordenarse, pero esta vez, y es el título del domingo, los manifestantes invadieron áreas del Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil. Imágenes tremendas, ahora estamos viendo algo de los enfrentamientos, pero gente subida a los techos, ¿no? Imágenes que no parecen propias del 2023 ya. Y no, finalmente estamos viendo realmente una secuencia inédita, la que se está dando en Brasil. Sí. Personas dentro de las salas del Congreso. Tremendo. Ejerciendo el poco respeto a las instituciones, ¿no? Sí. Hay que destacar eso, lamentablemente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, allí estamos viendo, son simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro que están queriendo manifestar su forma de pensar de una manera que no es la correcta hacia las instituciones, hacia las autoridades de Brasil. Muy antidemocrático todo, que en realidad es lo que se debería cuidar muchísimo. Y no lo están haciendo. Tal cual, es así, es lo que estamos viendo en imágenes. También hay que decir que algunas, ahí ves cuando empiezan a subirse a los techos, ¿no?, a estas
a estas especies de barreras, ¿no?, que han roto y empiezan a subir al edificio, ¿no? Estas imágenes que decíamos nos generaban intranquilidad en el domingo, pero la policía empezó a recuperar territorio y en este caso ya se encuentra la policía antidisturbios entrando al Palacio Presidencial de Brasil, estaba controlando ya lo que pasaba en el Congreso, en la Corte y ahora el Palacio Presidencial, ¿no?, con todo lo que significa simbólicamente esa institución. Por eso Lula también esperó este momento para salir a hablar. Y los líderes latinoamericanos, también Estados Unidos, la Unión Europea, que ya están condenando esta toma de edificios de gobierno de Brasil por parte de bolsonaristas. Sí, de hecho estos actos antidemocráticos piden la intervención militar de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, que como bien te contaba Sebastián, asumió, y te contábamos hace instantes, asumió la presidencia hace tan solo una semana, el 1 de enero, y ya se está enfrentando y teniendo que ponerse al frente de una situación semejante, ¿no? Y de una violencia tan enorme. Sí, mucha magnitud, imágenes lamentables. Y lo decíamos, habló Lula, ¿no?, realmente decidido a dar con los responsables y habla de una fuente de financiamiento. Estamos en presencia, o por lo menos estos manifestantes alzan la voz diciendo que son bolsonaristas. Después, hay que empezar a investigar en todo caso y a leer finamente de qué se trata, porque, bueno, en estos hechos no muchas veces uno generaliza y hay que tener cuidado. Por lo tanto, nos atenemos a la información de la proveniencia de estas personas, pero sí las declaraciones, ¿no?, por parte de Lula, por parte de Dino, el ministro de Justicia de Brasil. Te decíamos, este intento absurdo de imponer la voluntad por la fuerza no vencerá, decía el ministro de Justicia, también marcando, ¿no, Daniela?, como una postura bastante férrea frente a los enfrentamientos. Sí. No se va a ceder bajo ningún tipo de responsabilidad, y hay que ver también cómo son estos enfrentamientos, porque, bueno, Lula también está decidido a hacer respetar la Constitución y el orden en Brasil. Por supuesto, y su autoridad. Y realmente es una de sus horas más difíciles en este momento en Brasil, en lo que está sucediendo, ¿no? Los bolsonaristas que recrean, como les contábamos, recrean el asalto al Capitolio y ponen en jaque a la democracia de Brasil. Vamos a abrir, Sebastián, ¿te parece? Sí, vamos a abrir el juego con nuestros compañeros porque sumamos también a Francisco Echepare, nuestro compañero integrante de fin de semana, quien va a aportar más información en esta jornada. Francisco, realmente, ¿no?, grave lo que sucede en Brasil. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va, Sebastián, Daniela? Placer enorme. Varios puntos como para ir marcando sobre este tema naciente del día domingo. Hablar de las cuestiones que ha dicho Alberto Fernández, el presidente argentino, que toma una posición muy importante porque es el presidente del Mercosur, sí, en la actualidad, y también presidente de la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, llamando a una unificación, a una mirada homogénea de poder continuar con la democracia. Brasil es, junto a la República Argentina, de las naciones con democracias recién nacidas, prematuras. Argentina vuelve a la democracia en 1983, Brasil lo hace 2 años después, en 1985, después de más de 20 años de dictadura. Por eso lo relevante también de esta impronta de Alberto Fernández, no solo como un presidente relevante de la región, sino también con este dato específico de ser el presidente actual de la CELAC. Y Brasil es, desde el pasado día jueves, quien se ha reintegrado a la CELAC después de estar 2 años afuera. Lo había tomado como una postura presidencial Jair Bolsonaro, entendiendo que varios países de Latinoamérica, del Caribe, estaban sosteniendo naciones muy cercanas a la dictadura, como Nicaragua, Cuba o Venezuela. Y el pasado día jueves, una de las primeras medidas relevantes del actual presidente Lula da Silva había sido el regreso a la CELAC. Por eso digo lo importante del testimonio de Alberto Fernández. Sí, seguro, Fran, y también, Francisco, y también estamos viendo cómo han destrozado el espacio, ¿no? Y acá también pensamos esto, más allá de una manifestación, de una postura política,
grabando los destrozos. Me parece, Daniela, que es un marco lamentable para lo que está sucediendo en Brasil cuando, reiteramos ya, la policía antidisturbios está ingresando al Palacio Presidencial, por lo cual estamos atentos también a la repercusión. ¿A qué va a pasar allí adentro? Tal cual, y les recordamos que habló el ministro de Justicia de Lula da Silva y dijo: los golpistas no van a prevalecer. Flavio Dino dijo que las fuerzas federales están actuando para frenar a los manifestantes de Jair Bolsonaro que invadieron el Congreso. Vamos a ver cuando ingresen qué va a suceder allí adentro, ¿no, Sebastián? Más textuales de Lula da Silva, que dijo, por ejemplo, no vamos a renunciar, ¿no? Claro, alguien elegido democráticamente que recién está comenzando su mandato, pero miren ustedes, tuvo que salir también a expresar esta posición, ¿no? De la no renuncia y de pagarán con la fuerza de la ley. Frases, me parece, fuertes que marcan un poco el momento, ¿no? Un momento donde se necesita un líder también fuerte, sólido, porque realmente es lamentable lo que está pasando, y sumamos también declaraciones, digo, de los diferentes presidentes. Bueno, Petro hablando de un golpe que se quiere dar en Brasil, Boric también hablando de un ataque a Brasil en sus 3 poderes. Hablaba también Francisco de la CELAC. Me parece que todos en grupo han salido a contrarrestar este accionar violento. Y es para repudiarlo, claramente. No se condice con las instituciones de la democracia, ¿no? Con los principios de la democracia. Seguro que no, y por eso decíamos, la policía antidisturbios trabajando en los diferentes lugares. Grupos de bolsonaristas que ya venían acampando frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, ¿no? Cuando Lula derrotaba a Bolsonaro, algo que se venía tal vez insinuando, o había un grupo que no reconocía, no terminaba de reconocer el resultado de las elecciones, estos campamentos radicalizados, ¿no? Que desconocen el triunfo electoral de Lula, la derrota de su referente Bolsonaro, que, recordemos, tampoco salió ni aceptar la derrota fuertemente, luego llegó unas declaraciones, ¿no?, en el aire que quedaban, y tampoco hizo el pase de mando como marca el protocolo, por lo cual el líder de estos manifestantes, si es que ellos apoyan en Bolsonaro, bueno, tampoco dio estos gestos de pacificación, ¿no? Claro, en Brasil. Y esto es un poco, creo, la gota que rebalsa el vaso. Exactamente. Sí, miremos, Daniela, Sebastián, lo relevante de las redes sociales en este comienzo del 2023. Tenemos la mirada positiva de cómo el mundo puede inmediatamente decirle no a esto que ha ocurrido hace horas en Brasilia, y también, como bien marcás, esto se fue cocinando a fuego lento en las redes sociales. Es allí donde se pudieron agrupar, entendemos, es parte de quienes han cometido este hecho vandálico, que tiene una cuestión simbólica por delante, es cierto, y que se da en este contexto de elecciones, además de muy polarizadas, que han tenido este condimento de ganarse por menos de un punto en un país, de una sociedad muy amplia, con un 50,9% gana Lula aquellas elecciones, y esto que marcábamos, esa descomposición social que se fue generando en las redes sociales y que tiene esta impronta vista hoy en Brasilia. Y vimos lo que dijo Lula, ¿no? Pagarán con la fuerza de la ley. Y por otro lado, por supuesto, que van a averiguar, ¿no?, de dónde sacaron los fondos, la financiación para semejante movimiento. Estamos en vivo siguiendo los hechos en Canal 26, contándote la noticia del día, del momento. Lamentablemente en Brasil, Lula decretó la intervención federal de Brasilia por actos vandálicos, instituciones de gobierno. Tremendo los destrozos también, ¿no? Digo, el poco cuidado de todo lo que tiene que ver con la patria misma, ¿no? Y con las instituciones democráticas. Una investigación que se abre porque, como te decía Daniela, también como te contaba Francisco, Lula quiere dar con los responsables ahora. Esto recién acaba de pasar, pero el Ministerio Público Federal brasileño anunció la apertura de una investigación penal por actos violentos, así los definió hasta el momento, en las manifestaciones que derivaron en la ocupación de sedes públicas. Una letra del comunicado. El fiscal general de la República, Augusto Aras, supervisa y acompaña con preocupación los actos de vandalismo contra edificios públicos que han ocurrido en Brasilia este domingo. Bueno, y te cuento, Sebastián, que echaron al ministro de Seguridad, les cuento a todos los televidentes, de Brasilia, y sacaron a toda la policía a la calle, como te estábamos contando. Lo decidió el gobernador del Distrito Federal tras la invasión al Congreso, al Palacio Presidencial y la sede de la Corte Suprema por parte de los manifestantes bolsonaristas.
El funcionario cesado fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Así que la invasión del Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y el edificio de la Corte Suprema por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro le costó el puesto a un primer funcionario. El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibanez Rocha, fue quien echó a su secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres. Podemos hablar también, Francisco, de las repercusiones a nivel mundial, porque esto no le suma a Brasil para nada en cuanto a confianza en este nuevo camino que emprende Lula. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Un socio comercial seguramente clave. Toma Anthony Blinken, dice el secretario de Estado norteamericano, condena los ataques que calificó inaceptables. Por eso, realmente Brasil todavía no va a despegar, si es que Lula buscaba una recuperación. Sí, bueno, a ver, hablemos cronológicamente. Sebastián, vos decís, lo toma en Sao Paulo al presidente de Brasil, que allí vamos, mientras tomamos el testimonio aquí en la pantalla de Canal 26. Él está en Sao Paulo porque comienza con un desastre natural en esta gran ciudad que tiene Brasil. Asiste aquí donde iba a dar una conferencia de prensa. Hay más de 6 muertos por este desastre natural. Es una conferencia que se tiene que dejar de lado y, lógicamente, poner la impronta en este tema que, como bien marcás, está siendo calificado por el mundo entero. Muy bien, seguimos con declaraciones, con repercusiones, con esta tensión que se vive porque esto no se resolvió todavía. Si estás viendo las declaraciones de Lula es porque todavía la policía está trabajando para recuperar las instituciones. Lula lo ha calificado como un acto antidemocrático. Seguimos entonces escuchando también al presidente brasilero, Dani. Sí, allí lo escuchamos y seguimos, por supuesto, con toda la cobertura acá en Canal 26, cuando pasaron 29 minutos de las 18 de la tarde, de las 18 horas. Habla Lula. Y lo escuchábamos muy enojado al presidente de Brasil, lo escuchábamos molesto, porque sabía que la iba a tener difícil, ¿no? En esta sociedad, que un poco también Francisco daba las cifras y se nota muy polarizada por el poco margen, quiero decir, ¿no? Por el cual se impuso a su contrincante, pero claro, nadie esperaba, y por eso la conmoción, este intento de golpe de Estado. Bueno, y hace minutos nada más entraron al Palacio de Brasil la policía antidisturbios. Sí. Seguidores del exmandatario brasileño, como les venimos contando, están invadiendo el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo y de la Corte Suprema. Y bueno, allí está la policía iniciando su actividad, ¿no? Sí, también repasar, Francisco, qué sería, ¿no? También esto, ¿no? Decretar esta intervención, porque acá a uno también le preocupa las repercusiones que puede tener. Esto va hasta fin de mes, ¿no? Como para también intentar recuperar el control de Brasilia, pero digo, muchos ciudadanos, muchos habitantes de la capital de Brasil que también debe estar pensando qué va a pasar con la seguridad, qué consecuencias puede tener. De hecho, decíamos, este es un documento que solo se limita al ámbito de la seguridad pública, ¿sí? Y que tiene un interventor, Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien va a ser el responsable de todo el área de seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y va a estar subordinado directamente al presidente. Y por supuesto, como te contábamos, hay repercusiones a nivel mundial. Estados Unidos condena contundentemente el asalto a las instituciones por parte de los simpatizantes de Bolsonaro. El embajador encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Brasil condenó contundentemente el asalto de este domingo, del día de hoy, al Palacio Presidencial y por parte de los simpatizantes, ¿no?, de Jair Bolsonaro, que exigen un golpe de Estado. Muy bien, seguimos avanzando con la información. Francisco, cuando vos lo desees, te sumás obviamente para seguir aportando datos. Termino con esta explicación de qué significa intervenir Brasilia. Sí, les decíamos, va a haber un interventor que va a responder directamente a Lula. Con esta intervención, los órganos de policía de la capital pasan a estar controlados por el interventor, justamente, y él solo responde a Lula da Silva, es decir, Lula da Silva va a tener durante un mes en Brasilia el control casi total, te diría, de las fuerzas de seguridad, porque el interventor va a tener poderes para requerir, por ejemplo, fondos y bienes a disposición del gobierno regional del Distrito Federal de Brasilia para desempeñar sus funciones según todo este decreto
que leyó Lula, que compartíamos en vivo cuando realmente, bueno, hablaba de los responsables que van a pagar, pero digo, durante un mes Brasilia realmente va a estar intervenido a nivel seguridad. Sí, esto que va a regir hasta el próximo 31 del mes corriente, también nos habla de un poder que toma decisiones inmediatas. Está bien, como contaba Daniela, la salida de la cabeza en materia de seguridad, pero es tomar una decisión rápida, después se verá la eficacia, pero uno de los puntos neurálgicos, cuando vemos la invasión de lugares centrales en Brasilia, tuvo que ver con la pasividad de la policía, que es lo que en un principio llama la atención y deriva, después de la salida, de poder expulsar a la cabeza de seguridad, de tomar esta decisión. En un principio, bien marcamos una intervención hasta el 31 del mes corriente. Seguimos en vivo con la información, con las imágenes, con este violento intento de toma de las instituciones. Un detalle más que podemos narrar de cómo se dio esta conferencia. Bueno, el mandatario mantuvo una reunión de urgencia por videoconferencia con los ministros de Defensa, José Múcio Monteiro, de Justicia, Flavio Dino, y Relaciones Institucionales, Alexander Padilla. Bueno, ahí decidió justamente decretar esta intervención que marca el momento, ¿no? El momento de tomar decisiones y de que esto no se vaya de las manos también. Claro, exactamente. Bueno, y hablábamos de las repercusiones a nivel mundial. Recién te contábamos sobre Estados Unidos. También la Unión Europea, sí. Líderes latinoamericanos condenaron la toma de estos edificios gubernamentales, esta invasión, estos actos antidemocráticos, y estos gobiernos expresaron su apoyo al presidente del gigante sudamericano, Lula da Silva, a Brasil. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, pidió una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para atender el intento de golpe en el país. La diferencia, ¿no?, de lo que pasa en Brasilia, porque hay un gobernador que pide ayuda, que es Ibanez Rocha, que decíamos ha destituido al secretario de Seguridad, aliado de Bolsonaro, que solicitó el apoyo del gobierno de Lula, ¿no?, de Lula da Silva, que asumió el poder el pasado domingo y colocó obviamente a su gabinete a disposición de los poderes federales. Ahora, mirá este secretario de Seguridad, ¿no?, Anderson Torres, que fue destituido. Él acababa de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia tras ejercer como ministro de Justicia en los 2 últimos años de mandato del gobierno de Bolsonaro, que dejó, bueno, obviamente, ¿no?, el poder el pasado domingo, cuando Lula juró como nuevo jefe de Estado, pero digo, formaba parte del gobierno de Bolsonaro en un rol clave y ahora sí estaba a cargo de la seguridad de Brasilia, lugar donde ocurren los hechos. Por eso, sin buscar, ¿no?, una causa-consecuencia ni generar especulaciones, sí pensar también en este no reparto de cargos y de cómo los políticos se fueron moviendo, cómo esta persona termina siendo clave y es aliado de Bolsonaro. Justamente, sí, totalmente. Y allí seguimos viendo en vivo más imágenes de los manifestantes tomando el Congreso Nacional. Allí en Brasil se ve mucha violencia, como pueden ver en pantalla, filmando con celulares todos estos actos realmente inadecuado, inapropiado, desagradable, innecesario. Todos los calificativos negativos podríamos reunirlos para narrar esto, ¿no? Como en imágenes muy parecidas a las que se dieron en el Capitolio de Estados Unidos, vemos a gente, ¿no?, posando con los muebles, ¿no?, sentándose en los sillones, como un juego, ¿no? Muy raro la forma también de exteriorizar sus opiniones, porque realmente en todo caso se están vandalizando las instituciones que son de todos. Pero para seguir hablando sobre este funcionario destituido, clave en todo lo que ha ocurrido, porque tenía que en todo caso controlar o supervisar una respuesta, Torres, que decíamos es aliado de Bolsonaro, después de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia, viajó a Orlando, donde se encuentra actualmente el expresidente brasileño, que por eso no estuvo en la asunción de Lula. Bueno, viajó a Estados Unidos y hoy tenía que responder por su distrito. Al parecer, estamos viendo, no lo hizo de la mejor manera. Bueno, ya no ocupa su cargo, pero esto va a dar que hablar, porque realmente, ¿no?, si hay que empezar un gobierno de una manera, y no sería, ¿no?, con esta violencia en la sociedad. No, esta no es la mejor manera, sin dudas, sin dudas. Y vamos a ver qué pasa con Torres, ¿no? Como vos decías, Sebastián, que acababa de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia tras ejercer como ministro de Justicia en los últimos 2 años de mandato del gobierno de Bolsonaro, que dejó el poder el domingo pasado, cuando Lula juró
como nuevo jefe de Estado. Realmente Algo clave. La repercusión, la manifestación también de los presidentes de la región. Leíamos algo de lo que decía Boric, lo que decía Gustavo Petro, lo que decía el presidente Alberto Fernández, todos obviamente haciéndose eco de lo que no está bien, ¿no? en un régimen democrático, y en este momento ya, ¿no? Me parece que en pleno 2023 no podemos ver personas subidas arriba del techo de las instituciones de gobierno, ¿no, Francisco? Imágenes que, ¿cómo no van a recorrer el mundo si ocurren en un país que es uno de los motores económicos del continente, con un presidente que viene a realizar o viene a formar parte su tercer mandato de presidente, ¿no? Alguien que tiene experiencia, y lo reciben de esta manera? Una imagen que va a dar que hablar por mucho tiempo. Sin lugar a dudas, ha tenido la misma repercusión de aquello acontecido en el Capitolio en Estados Unidos, y con dos figuras que han tenido un recorrido muy similar posterior a perder las elecciones, porque Donald Trump no asistió cuando asiste a aquella ceremonia de la llegada del nuevo presidente Joe Biden de Estados Unidos, y tampoco lo había hecho Bolsonaro, que además había tenido una desaparición hasta de las redes sociales, apareciendo hace muy pocas horas, donde había llamado a su grupo, a sus votantes, a no acompañar a este nuevo gobierno, pero había destacado, y esto vale la pena citarlo textualmente, no de manera violenta. Sin embargo, bueno, esto se termina de decretar en la jornada de hoy en Brasilia, repetimos, en un lugar donde no estaba Ignacio Lula da Silva, presente en Sao Paulo, producto de un desastre natural en dicha ciudad, y es desde aquí donde ha dejado este testimonio, parte de lo que te vamos mostrando en Canal 26. La repercusión, ¿no?, en el grupo de votantes, en ese simbolismo de no entregar el bastón presidencial al nuevo presidente de Brasil, y esta última toma de lugares muy sensibles. Son los puntos de ataque, son simbólicos también. Exacto, sí, y lo que están haciendo muchos es también intentar despegar a Bolsonaro, es decir, del entorno del expresidente lo desvinculan con el ataque, porque dicen, aunque los grupos apoyan a Jair Bolsonaro, bueno, no lo representan, ¿no? Esto lo decía parte del movimiento político, ¿no?, referido a Bolsonaro, por ejemplo, Valdemar Costa Neto, uno de los referentes, quien habla de un día triste para Brasil. Creo que más allá de una ideología, más allá de quién apoyás, esto no le hace bien a nadie. Y sumamos un dato, 5 detenidos por el momento. Y si recién te estás sumando a las noticias del día, te contábamos que bolsonaristas invadieron el Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil. Ellos superaron la barrera policial y subieron la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de Diputados y del Senado y los jardines del Planalto, los tribunales en Brasilia. Y por ello, por supuesto, piden una intervención que de hecho se está llevando a cabo, militar, para derrocar al presidente Lula da Silva. Realmente una situación muy tensa a una semana de que haya asumido el nuevo presidente a cargo. Sí, uno de los temas también como para soslayar, digo, lo importante de la magnitud, de la repercusión a nivel internacional. Sí. En Brasil no se desconocía que algo estaba por ocurrir. Ya el día viernes Brasilia había sido un foco de atención de la policía, de la seguridad. Es más, se había intensificado el día viernes la vigilancia de esta ciudad. Esto debido a diferentes amenazas que habían surgido en grupos radicales de la ultraderecha, que lógicamente respaldan a Bolsonaro. Ya en las últimas semanas habían protagonizado diferentes protestas muy violentas en esta ciudad. Por eso, si bien llama la atención la magnitud y hasta dónde se llega, es cierto que había un clima muy espeso en Brasilia. Sí, y escuchamos y vemos a Lula da Silva que habló, ¿no?, frente a la prensa para comunicar varias cosas, y destacamos 2 frases más. Digo, habló de brechas de seguridad en la capital, clarísimas, y después esta comparación que hizo, ¿no?, comparando a los seguidores de Bolsonaro, o estas personas que dicen responder a Bolsonaro y a su línea política, y los seguidores de Lula da Silva, porque miren esto, él decía, Lula, ¿no?, perdí las elecciones de 1989, perdí las elecciones de 1994, perdí las elecciones de 1998, y en ningún momento vieron a ningún miembro de mi partido hacer esto, decía el presidente en una, me parece, comparación que está buena para entender, ¿no? Lo que pasa es que
acá a veces se gana y a veces se pierde. Esto es así, es la democracia. Y hay que aceptarlo porque esas son las reglas, ¿no? Justamente. Sí, y hubo fuertes declaraciones hacia Bolsonaro, ¿no? Porque dice, no solo provocó esto, sino que también lo estimuló, sino que lo sigue estimulando a través de las redes sociales. Se escapó para no pasarme la pancarta, dice no hubo paso de mando, ¿no? Y agregó, todo el mundo sabe que hay varios discursos del expresidente alentando esto también es su responsabilidad. En todo caso, esperaremos para ver si Bolsonaro emite algún tipo de comunicado al respecto que clarifique o tal vez que haga en donde él se queda fuera de todo esto, porque hasta sus referentes no partidarios decían, es un día triste para Brasil, acá no importa de derecha o izquierda, este es el palacio presidencial de todos los brasileros. Exactamente, no importa de qué lado estés, ¿no? Siempre esas grietas que se marcan y bueno, ojalá que esto se disipe pronto, ¿no? Sí, estamos a la espera. Se ordene pronto y que Jair Bolsonaro también salga a hablar y como decías vos, Sebastián, que esto, si bien son seguidores de él, que esto no lo representa. Es el palacio presidencial de todos los ciudadanos de Brasil, ¿no? Sí, además se da con un partido político ya con trayectoria en Brasil, y con un presidente que después de Getúlio Vargas es quien más ha comandado a dicha nación. Son 5 presidencias del PT en Brasil. Digo, esto lo destaco, Daniela, Sebastián, como para entender que no se da en un partido político naciente o en presidencias que recién comienzan. Ya hay un pasado histórico vinculado a lo político del partido y también de la figura de Ignacio da Silva. Claro, un Lula da Silva que, si seguimos repasando sus declaraciones, por si recién te está sumando a esta programación, dijo que vamos a averiguar quiénes financiaron estos vándalos y pagarán con la fuerza de la ley, que dijo que todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas. No hay precedente en la historia de nuestro país lo que hizo esta gente. Esa gente que llamamos fascista invadió el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Palacio del Planalto. Así comenzaba un poco su discurso, diciendo que hubo mala fe, mala voluntad, que los policías militares estaban guiando a los vándalos, que los policías que participaron en esto no pueden quedar impunes, no también señalando a la policía. Ahí se abre toda una brecha de cuestionamientos donde no es solo tal vez la política, sino que también habla de las fuerzas de seguridad. Sí, tal cual, Sebastián. Y de hecho, el mismo Lula da Silva calificó toda esta situación de furia en Brasil como al país como aterrador, ¿no? Esta situación, un Brasil que está quebrado en 2 partes, como demostraron las elecciones de octubre que consagraron. Pero bueno, hay una minoría extremista y antidemocrática que se alimenta de esa grieta y que lo estamos viendo, ¿no? Que está avanzando en el territorio disparatado, condición que no quita la extraordinaria gravedad de sus movimientos, por supuesto. Y bueno, allí vemos, ¿no? Lo que decía Lula, no vamos a renunciar. Repasando las declaraciones de Bolsonaro en las últimas horas, él había hecho una defensa de su gestión, hablando de, por ejemplo, la infraestructura invertida en transporte, hablando de los 2 millones de nuevos empleos que estaban también proyectados, vendiendo algo de su gestión, o al menos exponiéndola en las redes sociales. Y eso es lo último que ha escrito Jair Bolsonaro, hace 7 horas. Hago hincapié en las redes sociales porque sabemos que muchas veces se comunican de esa manera, ¿no? Velozmente con sus seguidores. Así que Bolsonaro por ahora, silencio, ¿no? Si se trata de llevar algo de paz en este momento. Ahora el operativo avanza, decíamos, en el Palacio Presidencial. La policía militar recuperó el control del Planalto y el edificio de la Corte. Solo 5 detenidos, lo cual parece poco, ¿no? Para la magnitud de estos hechos, de las imágenes que vemos. Sí, exactamente, pero bueno, esperemos que no haya que lamentar, porque en todos estos disturbios y estos desórdenes, que no haya que lamentar víctimas fatales, ¿no? A eso me refería, Sebastián. Claro. Ojalá que no. Seguro que no. Y bueno, y evidentemente la policía quiere dialogar con los seguidores de Bolsonaro que tomaron, de hecho, el Senado federal. Sí,
Se vieron camiones hidratantes, se vio gases lacrimógenos y ahora está este foco de discusión, de debate que abre Lula da Silva apuntando contra las fuerzas de seguridad. Esto lo marcó mucho en su discurso, ¿no? Hablando de fuerzas de seguridad que cooperaron con los vándalos para ingresar a los edificios. Y no, realmente es también llamativo, particular, cómo tomaron control, ¿no?, de un edificio de tanta magnitud que está vigilado, que está controlado por las fuerzas de seguridad. No debe ser fácil en este caso no vemos armas, no vemos ningún tipo de accionar tampoco violento que haya generado, ¿no?, una apertura de estos lugares, sino todo lo contrario. Por eso, bueno, vamos a esperar también para comunicar esto, las responsabilidades, pero Lula apuntó directamente contra los militares, que él dice responderían a Bolsonaro y a este ministro de Justicia bolsonarista que hoy se encarga de la seguridad de Brasilia, que ya fue destituido, pero que él lo marca como también un nexo, ¿no?, entre Bolsonaro y las fuerzas de seguridad. Un nexo en esta grieta, ¿no?, que claramente es clave y seguramente, bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando todo esto y qué responsabilidad tal vez tenga en toda esta situación violenta que está viviendo Brasil hoy. Ante lo que Lula dice, no vamos a renunciar. Ahora, en esto que vos te vas preguntando, y bien lo haces al aire, Sebastián, ¿por qué no actuó la policía? ¿Por qué logran llegar a un lugar que, con cierta vigilancia, como veíamos en las imágenes, un buen accionar, eficaz accionar de la policía? Esto no tendría que haber sucedido, pasado a mayores. Digo también que entre los 13 decretos iniciales que había firmado de manera muy prematura el flamante presidente de Brasil, había tomado una decisión, una postura en cuanto al uso de armamento. Y esto, salvando las distancias y que nada tenga que ver con el accionar de la policía, puede sí estar vinculado a una decisión presidencial de tomar una decisión, pero hasta allí, hasta aquí, y que no estemos hablando ahora de víctimas fatales en un choque crudo con la Policía Federal en este caso. Déjame marcarte con respecto en materia de armas, cuál había sido la decisión de Lula. Había suspendido la emisión de nuevos permisos para la compra y la creación de clubes de tiro, esto en vinculación con lo que es una amplia revisión del pasado gobierno, porque no quiero venganza, dijo el presidente de Brasil, pero sí vamos a estudiar, vamos a revisar lo que fueron los 4 años o los años de gobiernos de Bolsonaro en Brasil. Por eso te destaco este tema específico en cuanto a los clubes de tiro, a la utilización de armas, a la aportación de armas, que ya se había instalado como una jerga, una conversación dentro de la cuestión social en el pueblo brasileño. Y seguimos con la cobertura en vivo, por supuesto, te estamos informando con todo lo último que está sucediendo allí en Brasil, donde manifestantes invadieron el Palacio Presidencial. Lo estamos viendo hace un ratito nada más. Estaba hablando Lula da Silva, el presidente de nuestro país vecino, que está atravesando a tan solo una semana de haber asumido su cargo una situación de violencia inaudita, ¿no? El Ministerio Público brasileño abrirá una investigación penal por el asalto a las sedes en Brasilia. Te decíamos que anunció la apertura de esta investigación por actos violentos en las manifestaciones que derivaron en la ocupación de estas sedes, ¿no?, del Congreso, del Tribunal Supremo Federal, del Palacio Presidencial. Aras, quien es el fiscal general de la República, mantiene contacto permanente con las autoridades y adoptó las iniciativas que competen a esta institución para impedir la secuencia de actos de violencia. Hacia el final del documento se deja constancia de la petición a la Fiscalía de la República en el Distrito Federal para la apertura inmediata de procedimiento de investigación criminal. Fuerte, ¿no? Fuertes palabras y fuertes consecuencias a los que Lula primero dijo, este hecho no tiene precedentes en la historia de Brasil, pero después dijo, los fascistas serán castigados. Bueno, a eso iba, ¿no? Que lo califican como un acto fascista y de hecho las repercusiones, como te veníamos contando en el mundo, por ejemplo, gobiernos de Latinoamérica califican estas protestas en Brasil de ataques a la democracia, fascismo e intento de golpe de Estado. Realmente hay que tomar magnitud, ¿no?, de la gravedad de esta situación tan violenta, de tanta furia,
y cómo, como hablábamos, esto de no vemos armas, bueno, cómo se organizó semejante invasión, irrupción en el Palacio Presidencial, ¿no? Ahora, una de las preguntas, Sebastián, digo, ¿por qué ocurre en la jornada de hoy? ¿Por qué este domingo? ¿Tendrá que ver con la ausencia del presidente en Brasilia? Y esto lo pienso en cuanto a la movilización de la policía. Ya se había hablado que previo a la Asunción, donde estuvieron una veintena de máximos mandatarios del mundo, se movilizó el 100% de la Fuerza Federal de la Policía brasileña. Esto marcado públicamente. Cuando se va el presidente a Sao Paulo, lógicamente no está la máxima capacidad de vigilancia. ¿Será por esto que se tomó la decisión de accionar hoy domingo? Bueno, hay muchas hipótesis que todavía están por revelarse en este acontecimiento en Brasilia. Vos marcás que pudo haber un descuido de la seguridad porque la figura presidencial justamente no estaba en el lugar de los hechos, es decir, los manifestantes pueden haber visto algún tipo, ¿no?, de atajo para el ataque. Bueno, es que en realidad cuando asume el presidente, lo hizo en la explanada, en un lugar público donde generalmente asumen los presidentes en Brasil. Allí asistieron casi 500.000 personas y estaba casi toda la fuerza de seguridad del distrito de Brasil, porque bueno, había que cuidar no solo al presidente, sino también a los máximos mandatarios que habían llegado a Brasil. Hoy ya, sin el presidente en Brasilia, está hablando desde Sao Paulo, repetimos, para quienes se van sumando a la pantalla de Canal 26, el desastre natural, más de 6 muertes, lugar donde había acudido el presidente para hablar sobre este tema específico. No digo que haya quedado descuidada la ciudad de Brasilia, pero que sí el foco y la atención de la Policía Federal está en este lugar donde habló hace minutos el presidente de Brasil. Sí, realmente es el tópico del día de hoy. Por supuesto, semejante hecho antidemocrático y violento, realmente tomaron todos los puntos de atención, ¿no, Sebastián? Sí, y estamos atentos a cómo se van recuperando estas instituciones porque la policía ya estaría tomando control de todo, no tanto del Palacio Presidencial como del Congreso, la Corte Suprema. A ver, estamos hablando de los organismos, las entidades claves de Brasil, ubicadas en Brasilia y en realidad, digo, de cualquier nación, ¿no?, que tenga un sistema democrático donde funcionan las leyes, donde funciona en este caso, presidencia, ¿no?, un órgano presidencial. Atacaron los lugares claves, los lugares que, me parece, y reiteramos, van más allá de cualquier tipo de ideología. Y acá después veremos los culpables, por eso decíamos 5 detenidos, parece poco, ¿no? Y Brasilia en realidad todavía no es tomada nuevamente por la fuerza de seguridad, sino que en realidad hay una mezcla, ¿no?, entre los militares, entre las fuerzas que responden ahora a Lula, que decretó esta intervención. Bueno, realmente mucho para ordenar en Brasil aún. Y porque recién arrancó esto, en realidad, claramente sí, mucho para organizar, para ordenar, por supuesto. Vamos a seguir con esta cobertura en vivo. En este momento hacemos una pequeña pausa, Daniela, pero enseguida volvemos con más porque es el tema del domingo, es el tema del momento y de la región.